Bien, es posible que no veas, pero ¿ves esa pequeña línea en él? Viste un mastodonte gigante al que le faltaba un diente, y encontraste un diente. ¿Podría haber sido ese el diente que encontraste? Te lleva a creer que ese lugar podría haber sido tan antiguo como 9000 años antes de Cristo. El Santo de los Santos. Si estamos en lo cierto en nuestra teoría, estaría bien aquí, en el corazón de un desierto helado, donde los vientos helados susurran secretos del pasado. Los arqueólogos se toparon con misterios enterrados desde hace más de 10,000 años. Este asombroso descubrimiento puede sacudir los cimientos de lo que sabemos sobre la historia de Norteamérica. ¿Pero qué han desenterrado exactamente estos arqueólogos bajo las capas de hielo y tiempo? ¿Y qué implicaciones tiene este descubrimiento para nosotros hoy? Acompáñenos en el descubrimiento arqueológico de un asentamiento de la Edad de Hielo que podría reescribir la historia de Norteamérica. Número 20. Fósiles de mastodonte. En 2021, un niño llamado Julian Gagnon vivió una aventura inolvidable mientras hacía senderismo con su familia por la Reserva Natural de Dinosaur Hill. Era el día del trabajo, y Julian estaba disfrutando de la excursión cuando vio una roca de forma extraña. Al principio, pensó que solo era una roca interesante, pero pronto se dio cuenta de que había encontrado algo extraordinario. Lo que Julian había descubierto era un fósil de 12,000 años de antigüedad, el molar de un mastodonte juvenil. Cuando Julian y su familia consultaron a los expertos del Museo de Paleontología de la Universidad de Michigan, confirmaron que se trataba efectivamente de un hallazgo raro y significativo. El fósil había permanecido intacto durante más de 12,000 años. ¿Pero qué son exactamente los mastodontes? Estas criaturas gigantes, a menudo confundidos con los mamuts lanudos, vagaron por Norteamérica hasta hace unos 10,000 años. Se parecían a los elefantes modernos, pero estaban especialmente adaptados a los climas fríos de la Edad de Hielo. Fósiles de mastodonte, aunque se encuentra ocasionalmente en Michigan, siguen considerándose raros tesoros. Los paleontólogos siempre están encantados de examinar nuevos especímenes, y el descubrimiento de Julian no fue una excepción. Aunque no tropezó con oro ni nada de valor monetario, Julian y su familia comprendieron la inmensa importancia histórica de su hallazgo. Generosamente, Julian donó el diente al museo, despertando un renovado interés por la historia paleontológica de Michigan entre la población local. Este notable descubrimiento no solo añadió una valiosa pieza al rompecabezas de la vida prehistórica, pero también inspiró a una nueva generación a apreciar y explorar el antiguo pasado oculto bajo sus pies. Número 19. Almejas extintas. Desde hace años, se creía extinguida una familia de almejas translúcidas. Eso fue hasta noviembre de 2018, cuando un sorprendente descubrimiento lo cambió todo. Mientras buscaba babosas marinas en las pozas de marea de una playa cercana a Santa Bárbara, California, el ecologista marino Jeff Goddard se topó con un espectáculo inusual, un par de diminutas almejas transparentes de no más de 10 milímetros. Inicialmente, Goddard no podía creer lo que veía en sus ojos. Rápidamente se dio cuenta de que podría estar ante una especie que hacía tiempo que se creía desaparecida de la Tierra. Ansioso por confirmar su extraordinario hallazgo, Goddard tomó fotografías de las misteriosas almejas y consultó con Paul Valentich Scott, conservador del Museo de Historia Natural de Santa Bárbara. Valentich Scott estaba intrigado y desconcertado a partes iguales por estos moluscos inesperados. Decidido a verificar su identidad, Goddard hizo varios viajes de vuelta a la playa. Las almejas se mostraron esquivas, evadiendo la captura a pesar de 9 visitas dedicadas. Por fin, la persistencia dio sus frutos. Goddard logró recolectar un espécimen, y el gran avance se produjo cuando lo compararon con un espécimen fósil del 1930s. Era una combinación perfecta. Las almejas datan de hace entre 28,000 y 36,000 años en la zona de Baldwin Hills, en Los Ángeles. El descubrimiento de este fósil viviente plantea preguntas fascinantes a los científicos. ¿Cómo permanecieron ocultas estas almejas durante tanto tiempo? Una teoría sugiere que las olas de calor marinas entre 2014 y 2016 podrían haber desplazado las larvas de almeja hacia el norte, llevándolos a la zona donde Goddard los encontró. Este notable hallazgo hace que uno se pregunte, ¿cuántas otras especies, que se creía extinta, viven tranquilamente entre nosotros? Sin ser detectado, este descubrimiento nos recuerda los secretos que aún guardan nuestros océanos, y las sorpresas que nos depara la naturaleza. Número 18. Huevos de piedra del lago Winnipesaukee. Artefactos que parecen fuera de lugar, como un reloj de pulsera moderno en una antigua tumba egipcia, a menudo desconciertan a historiadores y arqueólogos. Uno de ellos es el huevo de piedra hallado cerca del lago Winnipesaukee, en Nueva Inglaterra, en 1872. A pesar de más de un siglo de escrutinio, su origen y significado siguen rodeados de misterio. Tallada en un tipo de roca no autóctona de la región, los símbolos de los huevos han dejado perplejos a los expertos y no coinciden con ninguna marca tribal nativa americana conocida. La artesanía es excepcional, con un intrincado taladrado y pulido del granito. Mientras que algunos lo descartan como un engaño, otros especulan sobre la existencia de una antigua civilización con avanzados conocimientos de cantería en América. Igualmente misteriosos son los petroglifos encontrados en el lago Winnemucca, en Nevada,
que se remonta aproximadamente a 14800 años, lo que las convierte en las más antiguas del país. Estas tallas grabadas en el lecho seco del lago representan una serie de símbolos, desde simples líneas y cruces hasta representaciones más elaboradas de la naturaleza. A pesar de los amplios estudios, su significado y la identidad de sus creadores siguen siendo imprecisos, ya que preceden a cualquier otro tallado en roca conocido en América. Número 17. Vórtices de Sedona. ¿Has oído hablar alguna vez de los vórtices? En varias culturas, vórtices, o vórtices, se cree que son puntos especiales de la Tierra, por donde entra o sale energía misteriosa. Se cree que estos campos de energía tienen diversos efectos en las personas que se encuentran con ellos. Hoy, estos vórtices se consideran algunos de los lugares más misteriosos y fascinantes de Estados Unidos. Mucho antes de que los europeos llegaran a Norteamérica, muchas tribus nativas identificaban y veneraban estos poderosos parajes, creando paisajes sagrados a su alrededor. Hoy en día, muchos de estos lugares son reconocidos como sitios de vórtices. Una de las zonas más conocidas por estos centros energéticos es Sedona, Arizona. Se cree que estos sitios son lugares únicos donde la energía de la Tierra es especialmente fuerte y accesible. Se cree que ayudan a liberar cicatrices emocionales profundas y a dejar atrás traumas del pasado. Sedona también es famosa por su comunidad de maestros curanderos, que atrae a visitantes de todas partes que acuden específicamente para meditar, curación y el descubrimiento espiritual. Aunque la existencia y los efectos de los vórtices de energía siguen siendo tema de debate, muchos siguen acudiendo a Sedona, con la esperanza de experimentar su reputada energía transformadora, ya sea para la curación personal, crecimiento espiritual o simplemente curiosidad. Los vórtices de Sedona siguen cautivando e inspirando a quienes los visitan. Número 16. Una campana tallada. Algunos descubrimientos pueden parecer demasiado increíbles para ser ciertos. Sin embargo, cuando se producen, exigen toda nuestra atención. Consideremos el asombroso hallazgo realizado por un niño de 10 años llamado Newton Anderson en 1944. Una campana tallada en una veta de carbón de hace 300 millones de años. Este notable artefacto, descubierto en el condado de Upshur, Virginia Occidental, está fabricada en latón y cuenta incluso con un badajo de hierro. Lo que hace aún más asombroso este descubrimiento es que la campana estaba firmemente incrustada en carbón formado durante el período carbonífero de la Tierra. A ciertos cristianos fundamentalistas, esta campana sirve como prueba de un artefacto antediluviano, lo que sugiere que su creación fue anterior al diluvio bíblico descrito en el Génesis. Instituto para la Investigación de la Creación, que apoyan este punto de vista, sometió la campana a examen en la Universidad de Oklahoma. Según su análisis, la composición de la campana, compuesto por una peculiar mezcla de metales, desafía toda explicación en un contexto moderno. A pesar del escepticismo, Newton Anderson, ahora adulto, se sometió a la prueba del polígrafo, que aparentemente afirmaba la autenticidad de sus relatos sobre el descubrimiento de la campana. Aunque es razonable reconocer la posible parcialidad del Instituto para la Investigación de la Creación, el artefacto en sí sigue siendo una prueba cautivadora de los misterios de nuestro pasado. Número 15. Figurita Nampa. Imagínate esto. En el corazón de Idaho, bajo capas de tierra y roca, surgió un hallazgo notable, desafiando todo lo que creíamos saber sobre la historia. La figurita de Nampa, una curiosa figura parecida a una muñeca, fue desenterrado durante la mundana tarea de excavar un pozo allá por 1899. Lo que hace que este descubrimiento sea realmente desconcertante no es solo su aspecto, sino su improbable ubicación, casi 300 pies bajo la superficie, donde ninguna mano humana debería haberla colocado en los últimos 2 millones de años. Mientras el taladro removía la tierra, salieron trozos de arcilla, revelando esta extraña estatuilla, dañados pero inequívocamente elaborados por manos humanas. Ahora, reflexionemos. ¿Quién podría haber creado algo tan pequeño? Figura intrincada. ¿Y cómo acabó enterrado a tanta profundidad? Las capas de misterio se hacen más profundas cuando nos damos cuenta de que el suelo que encerraba la estatuilla había sido sellado por basalto volcánico, intacta durante milenios. Podría ser que los antiguos humanos, mucho más antigua de lo que pensábamos, una vez vagaron por las tierras de Idaho, dejando rastros de su existencia para que reflexionemos. Es un rompecabezas que invita a la reflexión, que desafía nuestra comprensión de la historia humana y nos invita a explorar las profundidades desconocidas de nuestro pasado. Número 14. Punto de pobreza. Imagina un viejo lugar llamado Poverty Point. Es como un gran, curvilínea colección de colinas, como una letra C gigante, y fue hecho por la gente manera, camino de vuelta, entre el 17-0 y el 11-0 a.C. Se encuentra a unos 15 kilómetros del río Mississippi. La gente lleva mucho tiempo sintiendo curiosidad por este lugar, especialmente desde que el años 50, pero incluso antes, gente en el 1800 hablaban de ello. ¿Qué tiene de interesante el punto de pobreza? Es que fue construido por un grupo de personas que eran cazadores y recolectores. Pero aquí está la cosa. Este lugar que hicieron es enorme. ¿Cómo? Realmente enorme. Es el mayor yacimiento con movimientos de tierra de toda Norteamérica de esa época, que es bastante sorprendente. A pesar de que los expertos han estado buscando en estos montículos durante años,
intentando averiguar para qué servían. Sigue siendo un gran misterio. Algunos creen que quizá era un lugar donde vivía gente. Otros dicen que podría haber sido utilizado para cosas religiosas, como ceremonias o rituales. Y algunos piensan que era un centro de comercio de mercancías, pero nadie está totalmente seguro. Es como un gran rompecabezas que aún estamos intentando resolver. Número 13. Bighorn Medicine Wheel, enclavado en La Belle, Wyoming. La rueda medicinal es una notable estructura de piedra entre otras muchas diseminadas por Norteamérica. Lo que la distingue es su tamaño colosal, con un impresionante diámetro de 20 metros. A pesar de su prominencia, los orígenes de la rueda siguen rodeados de misterio. Aunque se menciona en las historias orales de varios pueblos que habitan las montañas Bighorn, sus constructores y su finalidad siguen siendo desconocidos. Interesante. El pueblo Crow, entre los habitantes más antiguos de la zona, afirman haber encontrado la rueda ya en pie cuando se instalaron allí. A pesar del misterio que rodea su creación, la comunidad local venera la rueda medicinal como algo sagrado. Además, su diseño, con algunos radios alineados con los puntos de salida del sol y de las estrellas, sugiere que pudo servir de observatorio para sus constructores. Número 12. El Stonehenge americano. El Stonehenge americano, situado en un de 30 acres en Salem, es una extensa red de estructuras de piedra, cuevas artificiales y enormes rocas. A pesar de su nombre, se parece muy poco al famoso Stonehenge inglés, situado en la llanura de Salisbury. Sin embargo, este es solo uno de los muchos aspectos intrigantes del sitio. Los orígenes y la finalidad del Stonehenge estadounidense siguen siendo objeto de acalorados debates. Gran parte de lo que se conserva hoy en día se debe a los esfuerzos de un propietario anterior, William Goodwin. Goodwin estaba tan convencido de que las estructuras eran restos de un asentamiento de monjes irlandeses del siglo VII, que empezó a arreglar todo lo que consideraba fuera de lugar. Sus modificaciones han hecho casi imposible determinar la verdadera antigüedad de las estructuras o su finalidad original. A lo largo de los años, han surgido diversas teorías, pero ninguno ha resistido un examen riguroso. La teoría más popular sugiere que los nativos americanos construyeron el lugar hace unos 2500 años para celebrar ceremonias religiosas. A pesar de los continuos debates y controversias, el Stonehenge americano sigue cautivando y desconcertando, invitando a los visitantes a meditar sobre los secretos de sus piedras milenarias. Once. Matusalén. El ser vivo más antiguo de California no es una persona ni un animal, sino un árbol extraordinario llamado Matusalén. Este gran pino carrasco de la cuenca se yergue erguido en las montañas blancas y lleva haciéndolo unos 4835 años. Imagínate esto. Matusalén ya era anciano cuando los egipcios construían sus pirámides. Es sobrecogedor pensar que existe un ser vivo más antiguo que una de las civilizaciones más emblemáticas de la historia de la humanidad. Matusalén se desarrolla en un entorno increíblemente duro, en el límite superior de la línea de bosque, donde las condiciones son todo menos hospitalarias. Los investigadores siguen desconcertados por su increíble longevidad. Muchos creen que los secretos de supervivencia de Matusalén residen en su notable adaptabilidad. Extrae los nutrientes de la roca caliza y carbonatada, y sus nudosas ramas tienen la forma perfecta para soportar los implacables vientos de montaña y las gélidas temperaturas. Quizás se pregunte por qué este árbol milenario no es más famoso. La verdad es que su ubicación exacta es un secreto muy bien guardado. Revelar su paradero exacto podría dar lugar a actos vandálicos, o incluso su desaparición. Los científicos que estudian los anillos de Matusalén lo celebran para comprender mejor los cambios climáticos del planeta. Número 10. Petroglifos del lago Winnemucca. Aunque sabemos que Estados Unidos está habitado desde hace unos 20,000 años, gran parte de ese antiguo pasado sigue siendo un misterio, probablemente perdidos para siempre. Esto hace que los petroglifos cercanos al lago Winnemucca, en el noroeste de Nevada, sean increíblemente significativos. Con 10,000 años de antigüedad, son los petroglifos más antiguos conocidos en Norteamérica. Pero no es solo su edad lo que fascina a los investigadores. Este yacimiento cuenta con una colección de marcas mayor que la mayoría de los demás yacimientos de petroglifos de Estados Unidos. Cada marca está profundamente tallada en la roca, con algunos grabados de hasta 2 centímetros de profundidad. Teniendo en cuenta su edad, la precisión y profundidad de estas tallas son tan notables como intrigantes. Lo que hace que estos petroglifos sean aún más fascinantes es su posible significado. Descifrar estos antiguos símbolos podría aportar valiosos datos sobre la vida y las creencias de las personas que los crearon, ofreciendo una rara visión de un pasado lejano que apenas empezamos a comprender. Número 9. El hongo Armillaria gallica de Michigan. En el corazón de Michigan, los científicos han descubierto uno de los organismos más colosales del planeta. Sorprendentemente, no es una criatura del mar ni un mamífero terrestre. Es un hongo. Sí, lo has oído bien. En Crystal Creek, Michigan, reside la impresionante Armillaria gallica. Descubierta por primera vez a finales del año 80, este hongo fue considerado en su día el mayor organismo individual de la Tierra. En ese momento, era el mayor organismo vivo de la Tierra. Los investigadores calcularon que pesaba unas 110 toneladas y tenía aproximadamente 1500 años. Sin embargo, estudios recientes han desvelado que este gigante fúngico es mucho más inmenso de lo que se pensaba.
Abarca unos 90 acres, equivalente a unos 75 campos de fútbol apiñados bajo el suelo del bosque. Este hongo es un verdadero gigante subterráneo. Su peso se ha estimado en unos 400.000 kilogramos, lo que la hace casi 4 veces más pesada que una ballena azul media. Sorprendentemente, ahora se cree que este antiguo organismo está a su alrededor 15,000 años, lo que significa que comenzó su vida alrededor del 500 a.C., durante la época de la antigua Grecia, mucho antes del auge del Imperio Romano. ¿Pero qué más sabemos de Armillaria gallica? Este hongo es un tipo de seta de la miel, propagándose principalmente bajo tierra a través de su micelio, que funciona de forma muy parecida a las raíces de una planta. Por encima del suelo, permanece en gran medida oculta, solo se revela a través de pequeños hongos visibles cuando fructifica. A pesar de su apariencia discreta, Armillaria gallica es un parásito conocido, prosperando al alimentarse de los árboles del bosque. Esta naturaleza parasitaria contribuye significativamente al ciclo de descomposición y renovación del bosque, descomponiendo la madera y devolviendo nutrientes vitales al suelo. Mientras que Armillaria gallica puede ser destructiva, también desempeña un papel crucial en el mantenimiento del ecosistema forestal, mostrando el complejo equilibrio de la naturaleza, donde incluso los organismos más inesperados desempeñan papeles vitales. Número 8. Misterios bajo las olas. Muchos han soñado con descubrir un barco pirata del siglo XVIII, particularmente uno perteneciente al infame Barba Negra. En 1966, ese sueño se hizo realidad cuando se desenterró un importante trozo de historia con la ayuda de buceadores submarinos frente a la costa de Beaufort, Carolina del Norte. El buque legendario, la venganza de la reina Ana, finalmente resurgió. Resulta que los piratas no solo estaban en el Caribe. Los buzos tropezaron con cañones pesados, algunos pesando la asombrosa cifra de 2.000 libras cada uno. Se encontraron 30 cañones, con cada bala de cañón pesando al menos 6 libras. Se descubrieron más de 28,000 artefactos históricos raros, proporcionando un vínculo tangible con el pasado. Barba Negra tuvo un final espantoso, con soldados británicos exhibiendo su cabeza cortada en el buque de guerra, donde fue ejecutado como advertencia a otros piratas. Este descubrimiento fue un tesoro tanto para los arqueólogos como para los aficionados a la historia. Número 7. Gusano serpiente. Es posible que haya oído hablar del misterio del gusano serpiente si vive en Alaska o cerca. Es una cosa extraña en la que un montón de gusanos se pegan y se mueven como una serpiente. Es bastante espeluznante. Este misterio comenzó en 2007 cuando Derek Sykes, que sabe mucho de bichos, conseguí una bolsa de estos extraños gusanos de un local. Nadie sabía lo que eran. La gente estuvo perpleja durante unos 10 años, hasta que algunos investigadores inteligentes lo descubrieron. Descubrieron que estos gusanos serpiente no son realmente serpientes ni gusanos. Son un nuevo tipo de pequeños insectos voladores llamados serpientes de la sierra. Lo guay o raro de ellos es que cuando son bebés, se agrupan y se mueven en una larga fila, lo que les hace parecer una serpiente. ¿Por qué lo hacen? Bien, los científicos aún no están totalmente seguros. Quizás sea para ahuyentar a los animales que quieren comérselos, o tal vez les ayuda a mantenerse mojados cuando cruzan tierra firme. Pero de una cosa estamos seguros: estos nuevos bichos están sacados de un cuento de miedo. Número 6. Los Blythe intaglios. Imagina que vuelas por encima del desierto de Colorado, y cuando miras hacia abajo, ves dibujos gigantes grabados en el suelo. Son como la versión americana de las famosas líneas de Nazca de Perú. En lugar de estar en un desierto, están en Colorado, y se llaman Blythe intaglios. Estos dibujos son enormes y tienen todo tipo de formas, como los animales y las personas. Pero aquí está la parte misteriosa. Nadie sabe a ciencia cierta por qué se hicieron. Algunos expertos creen que los antiguos los crearon raspando rocas oscuras para revelar el suelo más claro que había debajo. ¿Pero cuándo se fabricaron? Esa también es una gran pregunta. Algunos dicen que tienen unos 450 años, mientras que otros piensan que podrían ser tan antiguos como 2000 años. La gente tiene todo tipo de conjeturas sobre por qué están ahí. Algunos dicen que podrían haber sido como paradas especiales para los peregrinos en su viaje. Estos peregrinos podrían haber realizado allí ceremonias y rituales, como recordar a la gente que había muerto. ¿Pero de verdad? Sigue siendo un gran misterio. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. En el corazón del desierto helado de Alaska, bajo un manto de nieve y hielo, yacen los restos de un pasado olvidado. Un equipo de audaces arqueólogos se embarcó en una expedición, impulsado por los susurros de un antiguo asentamiento perdido en el tiempo. A medida que se adentraban en la extensión helada, su excitación se hizo palpable. Cada paso les acerca más a desentrañar los misterios del pasado. Y entonces, en medio del paisaje helado, lo encontraron. Un asentamiento de la Edad de Hielo, conservado en perfectas condiciones. Su descubrimiento conmocionó a la comunidad arqueológica, pues en su gélido abrazo yacen artefactos que podrían reescribir la historia de Norteamérica. Con manos temblorosas, los arqueólogos excavaron cuidadosamente el yacimiento, herramientas de desenterramiento, cerámica, e incluso restos de refugios primitivos. Pero fue lo que yacía enterrado bajo el permafrost, lo que les dejó sin aliento. Un alijo de pergaminos antiguos, conservado durante milenios. Con asombro y reverencia, reunieron sus conclusiones, colocándolos en un humilde cubo, un recipiente para llevar el peso de la historia. Y allí,
en medio de la tundra helada, documentaron sus descubrimientos, cada palabra grabándose en los anales del tiempo. En medio de las ruinas de una era olvidada, los arqueólogos sabían que sus hallazgos cambiarían para siempre nuestra comprensión del pasado. En este desierto helado, arqueólogos desenterraron un asentamiento de la Edad de Hielo que podría reescribir la historia de Norteamérica. Número 5. Rey Oso Polar. En las gélidas tierras del Ártico, donde reina la nieve y el hielo, hay una criatura que es como un gigante entre los osos. Se llama oso polar, y es el mayor carnívoro que vive en tierra. Imagínate esto: masiva, oso feroz, vagando por el paisaje helado, buscando algo de comer. Estos osos polares ya son enormes, de hasta 9 pies de altura cuando están erguidos, y cerca de 1,5 metros de altura cuando están a 4 patas, y pueden pesar tanto como un coche pequeño, hasta 1.600 libras. Pero imagina que hubiera osos polares aún más grandes. Algunos dicen que podría haber un oso polar rey, incluso mayores que las que conocemos. Durante mucho tiempo, los científicos pensaban que este oso gigante era solo un cuento, como un cuento de hadas. Pero recientemente, encontraron algo emocionante: un cráneo muy grande. Se descubrió en un lugar lejano llamado Alaska, en el Círculo Polar Ártico. Este cráneo es uno de los más grandes jamás encontrados, midiendo más de 40 centímetros de largo desde la nariz hasta la espalda. Y no solo es grande, también tiene dientes de sobra. Lo realmente interesante es que este cráneo tiene un aspecto diferente al de los cráneos de los osos polares que conocemos hoy en día. Es más largo y estrecho por detrás, lo que hace que los científicos se pregunten: ¿es un nuevo tipo de oso polar? ¿O tal vez un antiguo pariente? Incluso hay historias de la población inuit local sobre osos especiales llamados osos rey, que se parecen mucho a la del cráneo. Ahora, los científicos planean hacer un trabajo detectivesco con el ADN. Compararán el ADN del antiguo cráneo con el de los osos polares actuales para ver si están emparentados. Este descubrimiento ha abierto un capítulo completamente nuevo en la historia de los osos polares. Todavía estamos intentando recomponerlo todo, pero encontrar este cráneo es un gran paso para resolver el misterio del oso polar rey. Número 4. Vesícula biliar de porcelana. En 1935, el manicomio estatal de Mississippi cerró sus puertas para siempre. Después de eso, nadie prestaba mucha atención al cementerio donde estaban enterradas muchas personas del asilo. Con el paso del tiempo, plantas y árboles crecían en la zona, y las marcas de las tumbas se desgastaron. Así que para las edades, miles de tumbas, algunas con nombre y otras sin él, se quedaron ahí, olvidado por casi todo el mundo. Entonces, en 2012, algo grande sucedió. El Centro Médico de la Universidad de Mississippi decidió utilizar parte de ese antiguo cementerio para su campus. Cuando empezaron a construir, tropezaron de nuevo con las tumbas. Fue como encontrar un tesoro escondido. Mientras empezaban a cavar las tumbas, encontraron todo tipo de cosas extrañas. Pero uno de los descubrimientos más extraños fue una vesícula biliar hecha de porcelana. Loco, ¿verdad? Pero no se preocupe. No es como una taza de té o algo así. Ver, a veces cuando la gente tiene muchos problemas con su vesícula biliar, pueden volverse muy duros y quebradizos, como la porcelana. Aunque es muy raro, esta pobre mujer cuya vesícula biliar se convirtió en algo parecido a la porcelana, lo pasó mal en vida. Verás, el manicomio donde vivía existía desde hacía mucho tiempo, de 1855 a 1935. Así que no es de extrañar que cuando empezaron a desenterrar esas tumbas, encontraron todo tipo de cosas extrañas e inesperadas. Es como asomarse a un mundo secreto de hace mucho tiempo. Número 3. Judicaller Rock. Enclavada en lo más profundo de los escarpados montes Apalaches del oeste de Carolina del Norte, yace un lugar de antiguas intrigas y cuentos susurrados, la infame roca Judicolor. Este sitio extraordinario, también conocido como Judicolor Rock, es un extenso afloramiento de esteatita adornado con enigmáticas tallas y petroglifos. Su presencia llama la atención en el condado de Jackson, cerca de la pintoresca ciudad de Cullowhee, Carolina del Norte, justo al este del serpenteante arroyo Caney Fork, un afluente del río Tokasegue. Desde 2013, Judicola ha ocupado un lugar venerado en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Con una superficie aproximada de 22 metros cuadrados, esta maravilla de esteatita no solo cuenta con un conjunto de petroglifos, pero también lleva las cicatrices de la antigua extracción de esteatita, insinuando un rico tapiz de historia humana. Todavía, los verdaderos orígenes y significados de estas intrincadas tallas siguen siendo elusivos. La superficie de la roca está adornada con una miríada de símbolos, incluyendo casi 1000 marcas de anillos, 47 unidades curvas, y otros motivos intrigantes. Descifrar su significado plantea un reto formidable, ya que la gran abundancia de tallas difumina las líneas entre los elementos individuales. Se remonta a un periodo comprendido entre el 200 y el 1400 de la era cristiana. Estas tallas se han asociado provisionalmente con la cultura de los bosques medios o con la cultura mississippiana. Entre el pueblo cherokee, Judicolor Rock tiene un profundo significado. La leyenda del gigante de ojos rasgados dejó su huella en el lienzo de sus tradiciones orales. Según la tradición cherokee, esta figura colosal, con su estatura de 2 metros y 7 dedos en manos y pies, ejercía dominio sobre los elementos,
bendiciendo la tierra con abundancia y concediendo permiso para expediciones de caza. Algunos relatos sugieren incluso que el gigante inscribió sus leyes en la roca, sirviendo como testamento sagrado de las costumbres y creencias cherokee. En los últimos años, las excavaciones arqueológicas han revelado que la roca judícula no es más que un fragmento de un complejo mayor, que ofrece una visión tentadora de las prácticas espirituales y el patrimonio cultural del pueblo cherokee. Hoy, los visitantes pueden explorar esta antigua maravilla, sumergirse en los susurros de la historia que resuenan en su superficie erosionada. Accesible hasta el anochecer, la roca espera a quienes buscan desentrañar sus misterios, ofreciendo un vínculo tangible con una época basada en el corazón de la naturaleza salvaje de Carolina del Norte. Número 2. Vigilantes oscuros. Si le gustan las historias espeluznantes y los sucesos misteriosos, puede que hayas oído hablar de los vigilantes oscuros. Se dice que estas inquietantes figuras habitan en las montañas de Santa Lucía. La gente los describe como altos, figuras sombrías vestidas con capas oscuras. Muchos afirman haberlos visto al anochecer o al amanecer, lo que aumenta su misticismo. Durante mucho tiempo, nadie podía explicar quién o qué eran. Algunos creen que son espíritus o protectores de las montañas, basada en leyendas locales de los nativos americanos. Otros creen que son trucos de la luz, como cuando las sombras parecen más grandes que la vida en condiciones de niebla, conocido como el fenómeno Broken Spectre. A pesar de muchos avistamientos, nadie sabe con certeza qué son realmente los vigilantes oscuros. Pero las historias y los avistamientos siguen llegando, manteniendo vivo el misterio. Número 1. El calendario maya. El calendario maya no es un mero objeto, sino un concepto cautivador que sigue intrigando a muchos hoy en día, especialmente porque algunos creen que predice el fin del mundo. Aunque se conoce desde hace décadas, alcanzó fama mundial en el siglo XXI, cuando aparentemente predijo el fin del mundo en 2012, a pesar de que ese año transcurrió sin incidentes. Ahora se afirma que el fin del mundo está fijado para el 2020, una idea que gana adeptos con el paso de los días. Se remonta a 2500 años. El calendario maya está mal etiquetado, tal y como lo utilizaron varias culturas anteriores a la maya. Mientras que los mayas mejoraron este sistema, los entusiastas sostienen que ha predicho con exactitud acontecimientos futuros, sugiriendo clarividencia entre los antiguos americanos, aunque la precisión de estas predicciones sigue siendo discutible. ¿Cuál de estos descubrimientos le parece más intrigante? Háganos saber su opinión en los comentarios.